Bueno, vamos entonces... Bueno, vamos a dar una visión rápida, Recordar lo que era un PLC. Ahí teníamos una foto en los apuntes de 3 PLCs distintos de la marca Siemens, la gama 200, 300, 400. Para nosotros, ¿qué va a ser? Pues una cajita negra donde tengo una serie de entradas, una serie de salidas, igual que un programa donde le doy las órdenes de mando que en función de la variación de las entradas voy a tener en las salidas, ¿vale? Eso sería una manera muy chapucera y muy breve de decir lo que es un PLC. Dentro de un proceso es algo como esto, ¿no? Tengo la CPU del PLC, el PLC sería todo lo que está metido en esta línea discontinua, actúa sobre la instalación a través de actuadores que están conectados a sus salidas y recibe información de la instalación a través de sensores que están conectados a sus entradas. Está ejecutando continuamente un programa, el programa que hayamos determinado de funcionamiento de la instalación, y en función de cómo van variando las entradas, va modificando las salidas de manera acorde. Actuadores y sensores son los elementos eléctricos que yo conecto con el autómata. Los actuadores, pues, recordar que van a ser pues relés de salida, van a ser electroválvulas, van a ser contactores, normalmente elementos que se relacionan con alguna parte de fuerza. No necesariamente, pero muchas veces. Los sensores, todos esos dispositivos que me captan información. Sensores de presión, sensores de temperatura, los hay de muchos tipos de sensores, ¿vale? Los pulsadores, los interruptores, una pantalla de... Bueno, una pantalla no, porque la tendríamos separada aquí. Todo lo que sirve para recoger información de la planta, que es lo que estoy controlando, de la instalación, para dárselo al autómata, los sensores. Y luego tenemos la parte de diálogo hombre-máquina, que me permite directamente dar órdenes a los actuadores. Es como si fuese a su vez también un autómata. Hoy en día, con las pantallas de diálogo hombre-máquina, tienen la función también de funcionar como un PLC. Muchas veces esclavo del PLC principal, pero que pueden en un momento dado dar órdenes a los actuadores. Y recibir también información de los sensores. Se llama diálogo hombre-máquina porque aquí digamos que es la parte que actúa, sobre la que actúa el operario, el que dirige la máquina. Le va a presentar información y le va a permitir dar órdenes. Una pantalla táctil, puede ser algo tan sencillo como un pulsador, un piloto de señalización. Todo eso estaría en general bajo ese diálogo, bajo ese nombre de diálogo hombre-máquina. Es lo que llamamos también con las siglas en inglés HMI, ¿vale? Es lo mismo, diálogo hombre-máquina, HMI. Bueno, la pinta que tenían diferentes tipos de autómata. El que nosotros manejamos, el 200, es este de aquí, que tiene una estructura compacta. Tengo la fuente de alimentación, la CPU y los interfaces de entradas y salidas, todo en el mismo componente, así como el puerto de comunicación, que estaría aquí abajo. Mientras que en un PLC completamente modular tengo la fuente de alimentación por un lado, la CPU por otro, las tarjetas de entradas y salidas, que es todo esto que tenéis aquí, separadas a su vez, y puedo cambiar de uno en uno todos esos módulos. Estructura compacta, todo en uno, estructura modular, separado todo en módulos, todo incluso la fuente de alimentación. En instalaciones con un grado de automatización alto, pues solemos ir a PLCs de este tipo, porque me permite muchas veces trabajar en modo plug and play, es decir, se me estropea una tarjeta, la quito, pongo otra y el resto del proceso sigue funcionando. Es bastante cómodo para eso. Bueno, la estructura interna tampoco me interesa mucho, la habíamos visto el año pasado. Al final es como un pequeño ordenador, tiene una estructura de hecho muy similar a un ordenador. Tengo un elemento que es la CPU y luego tengo todas esas partes de electrónica de computador que me sirven para leer instrucciones, ejecutarlas, colocar los interfaces de salida en la posición correcta, etcétera, etcétera. Tiene un acumulador, bueno, la unidad aritmético-lógica, que es la parte principal, el acumulador, que es una memoria donde voy guardando los resultados intermedios de las operaciones. Luego tiene lo que se llaman flags, que son indicadores que la CPU da para cuando hay algún error. Nosotros parte de estos flags los tenemos en lo que vamos a llamar en el autómata bloque de sistema, que sí que podemos acceder y podemos programar. Una de las diferencias que tenemos entre el logo, es decir, un relé programable,
Y un PLC es que yo puedo acceder al acumulador, puedo acceder a los flags, puedo acceder a partes de la electrónica interna que en un logo no puedo acceder. En un logo simplemente accedo a entradas y salidas y está, ¿vale? Aquí puedo llegar un poco más cerca del nivel de la electrónica que tengo en la placa, lo cual me permite hacer cosas más sofisticadas. Bueno, tengo una memoria que es ROM, que es donde reside el programa, que queda grabada, que si yo quito alimentación al autómata, el programa no se borra, me queda ahí. ROM es la memoria de solo lectura, pero luego tengo otros tipos de memoria también, que son memoria volátil, ¿vale? El programa cuando se está ejecutando está cargado en una parte de la memoria que es volátil. Si yo quiero guardar parte de los resultados del programa a través de del mismo bloque de sistema donde yo voy a tener esos flags que decíamos antes, voy a tener también la posibilidad de configurar qué parte de los datos que yo estoy manejando en la RAM quiero guardar permanentemente en una de estas memorias que tenéis aquí abajo, una EEPROM concretamente, ¿vale? Eso es lo que vamos a llamar los datos remanentes. En el logo, eso lo tenía también bajo el nombre de remanencia. Cuando metíamos, por ejemplo, en el logo una función RS, había un indicador abajo, un parámetro que era remanencia, que se podía poner en on o en off. Pues esto viene a ser lo mismo. Me guarda el valor que tenga esa variable en una memoria que no se me va a borrar, de tal manera que si me quedo sin alimentación, yo puedo arrancar nuevamente el autómata y recuperar esos valores en el acto. Bueno, respecto a interfaces de entrada y salidas, es importante desde el punto de vista eléctrico que tengáis claro los valores eléctricos de esa interfase, porque los hay de diferentes tipos. Los tengo, por un lado, según el tipo de corriente de alterna y continua, según los valores, lo normal es que los de alterna funcionen entre 110 y 230. El logo, por ejemplo, la parte de alterna funciona a partir de 110 voltios. Y luego, los de corriente continua los hay de 24 y en algunos autómatas los hay de 12. Aquí en el modelo, en el S7200, de 24 y de 48. Y luego, según el tipo de señal, los tengo de señal digital y de señal analógica. Es decir, entradas y salidas digitales, entradas y salidas analógicas. Analógica, recordar que habíamos visto al principio del curso pasado, que eran señales que podían variar dentro de un margen tomando cualquier valor. Mientras que las digitales tienen dos valores, pueden ser más de dos, pero tienen una serie de valores determinados. En este caso, si estoy en un autómata de 24 voltios, la señal variará entre 0 y 24 voltios. No, vale 0, vale 24 en el caso de una señal digital. Las señales analógicas son de dos tipos. De 0 a 10 voltios en corriente continua, es decir, puede tomar cualquier valor entre 0 y 10, o de 4 a 20 miliamperios en corriente. Es decir, esa entrada o esa salida puede detectar tensión o corriente. Si son de corriente, de 4 a 20 miliamperios. Esos son valores normalizados, los vais a tener en todos los fabricantes y en todos los sensores que sean analógicos. Luego las opciones de comunicación, que aquí es a través de puerto RS232. En el 1200, que es el que vamos a estudiar a continuación, será a través de cable Ethernet, de lo que se llama Profinet, ¿no? Que es el Ethernet industrial. Se pueden integrar en diferentes redes de comunicación, redes ASI, Ethernet industrial, en Profibus. Hay diferentes tipos de redes industriales donde puedo conectar los autómatas. Las redes industriales lo que hacen es simplificar el cableado. Ya no los conecto por entradas y salidas, sino que hay un bus de comunicación que me lleva los datos de uno a otro. Bueno, las fuentes de alimentación, la pinta que tiene el S7200. En el caso de hacer una instalación, pues es muy importante consultarlo primero de todo para diseñar el cuadro, las dimensiones, ir sumando las dimensiones de todos los módulos, teniendo en cuenta que estos, aunque son de tipo compacto, se le pueden añadir módulos. Y los módulos pueden estar en filas del cuadro diferentes, porque el cable por el que se conectan los módulos es un cable plano que es flexible y los hay de diferentes longitudes para poder separarlos. Y los valores eléctricos, muy importante, consumos y demás, de cara a la fuente de alimentación. Puede ser el caso que la fuente de alimentación del autómata no me sirva para todos los sensores y a lo mejor lo que necesito es añadir una segunda fuente de alimentación, que se puede sin problema. Bueno, ahí la pinta que tendría el cable de conexión, ¿no? El cable plano que me permite aumentar los módulos. Bueno, referencias.
el ciclo de programa que ya lo habíamos visto con el logo. El tema de la lógica programada nos había salido también en 2 temas distintos el año pasado. Lógica cableada, el funcionamiento se determina por las conexiones, lógica programada por un programa que está dentro del autómata. La lógica programada me permite reducir el tamaño de las instalaciones, modificarlas de manera mucho más flexible y más fácil, y me permite el control, la comunicación, una serie de cosas que con lógica cableada no tengo. ¿Cómo funciona la lógica de los autómatas a la hora de detectar las señales? Bueno, tengo la señal 0, que equivale a desactivado. Normalmente cuando no existe tensión en la entrada del autómata, y el estado 1, que sería activado cuando tengo el valor de tensión de alimentación de ese autómata en la entrada. Normalmente los autómatas de 24 voltios. Va con un margen, a partir de 23 normalmente ya funciona, pero es un margen no muy amplio, el que os da de tensión. Bueno, si pongo contactos abiertos en las entradas del autómata, si el contacto se cierra voy a tener un 1. Si pongo contacto cerrado, la lógica es la inversa, ¿vale? Recordar que en cableado el contacto cerrado es la lógica de la negación, con lo cual me invierte la señal. Normalmente solemos trabajar en los autómatas con contactos abiertos a sus entradas, es lo más normal. En las salidas la lógica es exactamente igual. Si yo tengo una salida activada, lo que me va a dar esa salida es tensión. A través de un contacto libre de potencial al que yo le meto la tensión, o a través de la tensión del propio autómata si tengo una salida transistor, pero me va a dar tensión. Eso equivale al valor 1. Si no tengo tensión, si tengo esa salida abierta, equivale al valor 0. Ojo, porque en salidas a transistor hay salidas que funcionan al revés. Lo que me dan es los 0 voltios cuando está conectada y me aíslan completamente cuando está abierto. Es decir, las cargas las conecto directamente a 24 voltios y el autómata les cierra la salida del 0. Son en salidas a transistor siempre, ¿vale? No incumple en ningún momento porque estamos en continuo y a 24 voltios todo el tema de que el neutro no se puede interrumpir porque ahí no tenemos un neutro. Así que a nadie le explote la cabeza con eso, ¿vale? Salidas a valor 0, salidas a valor 1. Lo puedo tener siempre y cuando tenga salidas a transistor. Bueno, nuevamente os cuenta ahí la lógica del funcionamiento. Como vamos a trabajar principalmente con lógica positiva, no hay mayor problema. El tema de los datos que también habíamos visto el año pasado, en el primer tema y en el tema final, bit, byte, palabra. Recordar que el bit es una posición de memoria, un valor binario que puede valer 0 o 1, desactivado o activado. Byte es el conjunto de 8 bits, palabra sería 16 bits, ¿vale? Y luego tendría doble palabra, que sería el doble de la palabra, que serían 32 bits, ¿no? El tamaño de datos puede ser entonces 1, 8, 16 o 32. Bit, byte, palabra, doble palabra, ¿vale? Es como manejamos los datos en el autómata. La unidad principal de todas estas es el byte, ¿vale? El byte es la unidad principal. La memoria de los autómatas normalmente está organizada en bytes. En este, desde luego, lo está, ¿vale? Ahí tenéis representado gráficamente cómo serían esas posiciones de memoria. Recordar que en binario, si lo que tengo es un número dentro de esa posición, los números en binario es un sistema de numeración en base 2, donde el valor de cada cifra es la siguiente potencia de 2. La cifra que está más a la derecha, la menos significativa, valdría 1, 2 elevado a la 0, la siguiente es 2, que es 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, la siguiente que es 4, 8, etcétera, etcétera, ¿no? 16, 32, 64, 128, 512, 1024, 2048, etcétera, etcétera. Vais multiplicando por 2 la anterior, ¿vale? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512. Por lo menos hasta ahí, perdón, 256, 512. ¿Vale? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué estamos diciendo esto? Cuando yo guardo en el autómata un temporizador, utilizo 15 bits.
y el 16 lo utilizo para el valor de activación o desactivación del temporizador, es decir si está activado o no. Con 2 elevado a la 15 podría llegar hasta 32.767, es el máximo número que puedo tener en un contador o en un temporizador de este autómata en concreto, ¿vale? Estoy hablando del S7200. Eso me va a dar una pista cuando utilice los temporizadores de qué valores, el parámetro de contaje, qué valor le tengo que poner y del límite que puede tener, ¿vale? Bueno, lo tenéis contado por aquí. Otra cosa también que era importante del autómata, de este en concreto, porque el siguiente que vamos a ver esto es distinto. Tiene diferentes tipos de memoria de datos en función del dato que yo quiera guardar. Esto es algo ya relativamente antiguo. Hoy en día en los autómatas normalmente lo que tengo es una memoria que yo puedo asignar dinámicamente a lo que yo quiera. Es decir, una memoria genérica que yo parametrizo para guardar una determinada cosa. De hecho, en el S7200 yo puedo generar tipos de datos que yo quiera incluso. Pero en esta todavía no. Lo que tengo es una memoria de datos donde tengo las variables, la imagen de proceso de las entradas, esta hablaremos ahora de ella, que es una memoria muy importante, la imagen de proceso de las salidas, que también es muy importante, las marcas internas y las marcas especiales. Y luego, la memoria que llamamos de objetos, donde guardo ya cosas más grandes. Tengo los temporizadores, los contadores, tanto temporizadores como contadores son valores o grupos de 2 bytes, es decir, de 16 bits, una palabra, entradas analógicas, salidas analógicas, acumuladores y contadores rápidos. ¿Qué es la imagen de proceso de las entradas y qué es la imagen de proceso de las salidas? Bueno, el autómata en el ciclo de programa, lo primero que hace, recordar que este autómata trabaja de manera cíclica y secuencial, ¿vale? ¿Qué significa que trabaja de manera cíclica? Él ejecuta todo el programa que yo le he puesto una vez y a continuación vuelve a ejecutarlo una segunda vez y luego una tercera. Mientras esté alimentado y en modo run, está ejecutando el programa continuamente. El programa se ejecuta desde la parte de arriba a la parte de abajo y de izquierda a derecha. Es decir, de manera ordenada. Y está continuamente ejecutándolo. Esto es diferente a otro tipo de sistemas electrónicos que funcionan cuando la entrada varía. De hecho, hay muchos sistemas domóticos que el funcionamiento del programa no es este cíclico, sino que lo que hace es que ejecuta programas solamente cuando varía el estado de una de las entradas. ¿Vale? Ese es un funcionamiento distinto, no es cíclico. Es un funcionamiento que está basado en lo que se llama eventos. Aquí podemos tener o definir entradas para que funcionen por eventos, pero lo normal es que funcione cíclicamente. Bueno, pues lo primero que hace en ese ciclo es leer el estado de las entradas. ¿Qué significa leer el estado de las entradas? La electrónica interna detecta si tiene tensión o no tiene tensión, y si tiene tensión asigna un valor 1 a una posición de memoria de la imagen de proceso de las entradas que se corresponde con esa entrada física. Es decir, replica los valores físicos de las entradas de tensión en una memoria que se llama memoria de proceso de las entradas. ¿Vale? Es decir, tengo copiado. Esa copia de valores se realiza solo en ese instante en el que comienza el ciclo y se va a mantener constante durante todo el ciclo de programa. Es decir, las entradas, mientras estoy ejecutando un ciclo de programa, las entradas para el programa no varían, aunque físicamente varíen. Esa variación solo la tendrá en cuenta en el siguiente ciclo de programa. Eso es un detalle importante para entender luego cómo funcionan los programas. Las entradas durante la ejecución del programa no varían, es decir, la imagen de proceso de las entradas no varía. Imagen de proceso de las salidas. La imagen de proceso de las salidas se actualiza cada vez que se ejecuta una instrucción dentro del programa sobre una salida. Es justamente lo contrario. La imagen de proceso de las salidas se está modificando continuamente durante la ejecución del programa. Si en un segmento del programa cambio la salida 0.0, modifica su valor, pero si en el siguiente segmento la vuelvo a modificar a un valor contrario, me la modifica también instantáneamente. ¿Vale? La salida física solamente se actualiza al final del ciclo de programa. Es decir,
hasta que no se ejecute todo el ciclo del programa, los relés que tengo en la salida del autómata no se van a modificar, pero la memoria interna sí se está modificando en tiempo real durante la ejecución del programa. Eso tiene una implicación, que es que si en un segmento, al principio del programa, yo modifico una salida, pero en un segmento que esté más abajo, que se ejecute más tarde, lo vuelvo a modificar, lo único que prevalece, lo único que se traslada a la salida física es el segmento que esté más abajo. Por eso os diré en el programa que las salidas solamente tenéis que ponerlas una vez en el programa. No podéis poner la misma salida dos veces. Es lo mismo que en lógica cableada cuando nombramos los relés. No puedo tener dos relés con el mismo nombre. Es decir, el relé en el esquema solo aparece una vez su bobina. Puedo tener más de un contacto, pero la bobina solo aparece una vez. Aquí lo mismo, la bobina de una salida solo puede aparecer una vez. Bueno, según esa división de tamaños de variables entre bit, byte, palabra de palabra, yo puedo utilizar los valores contenidos en esas memorias en esos diferentes formatos. Es decir, puedo coger un bit, puedo coger un byte, puedo coger una palabra o una doble palabra. Eso es lo que se llama el direccionamiento. Es decir, cómo llamo o qué direcciones utilizo para llamar a los valores de la memoria. El direccionamiento más sencillo, el que vamos a utilizar hoy, es el direccionamiento de bit. El direccionamiento de bit son dos cifras numéricas separadas por un punto y precedidas de la letra identificativa del área de memoria. Las entradas llevan la letra I latina, las salidas la letra Q. Marcas la M, marcas especiales SM. Las tenéis aquí en la anterior página. Y la memoria de variables la V, ¿vale? Entonces, si yo pongo I 0.0, la cifra que sigue a la letra sería el número de byte de la memoria. Hemos dicho que la memoria se organiza en bytes, punto, y detrás del punto tendría el número de bit dentro de ese byte. No es muy complicado. Si, por ejemplo, yo tengo el I3.4, quiere decir que es la entrada 3 dentro del, la entrada 4 dentro del byte de entradas 3. ¿Vale? La entrada 4 dentro del byte de entradas 3. Si imagináis esa memoria como si fuese, pongo siempre el mismo ejemplo, el casillero de un hotel, donde tengo las plantas y las habitaciones, el byte os está dando el número de planta y el bit os está dando el número de habitación. ¿Vale? Todos los bits del mismo byte empiezan por el mismo número, que es el número de byte, el 3.4. Así vais a ver en el autómata que las entradas no son como el logo que es I1, I2, I3, sino que empieza la 0.0, la 0.1, la 0.2, así hasta la 0.7. Y luego vendría la entrada 1.0, 1.1, así hasta la 1.7. Luego tendría la 2.0 hasta la 2.7. ¿Vale? No existe las entradas 0.8 ni 1.9. Que acaben en 8 y en 9 no van a existir ninguna entrada. Porque dentro de un byte tengo desde el 0 hasta el 7. Hacen los 8 bits dentro del byte. Si quiero utilizar, por ejemplo, el byte a bloque, que hay instrucciones que me permiten coger un grupo de bits en ese formato de byte y manejarlos directamente, lo que hago es poner detrás de la letra identificativa del área de memoria la B mayúscula que me indica que voy a coger el byte y simplemente el número de byte a continuación. VB100 significaría dentro del área de memoria volátil el byte número 100. Es decir, los 8 bits agrupados en ese byte los cogería a bloque. Es decir, tengo instrucciones para manejar también entradas y salidas a bloque. Yo puedo, ante una rutina, por ejemplo, de inicialización, poner todas las salidas con un determinado valor en una sola instrucción. ¿Vale? Eso sería una utilidad práctica que podría tener eso. Tengo también el formato palabra. Para el formato palabra se utiliza la W de palabra en inglés, ¿no? WW100 sería la palabra 100, que consistiría en coger el byte número 100 y el byte 101, siendo el 101 el menos significativo de los dos. La memoria se organiza en bytes, entonces siempre va a aparecer el número de byte. Depende del modelo.
Hay uno que tiene 1000K, el más sencillo, y a partir de ahí. Es decir, 1024. Sí. Lo que pasa es que para las cosas que estamos haciendo nos van a sobrar siempre. Esto lo pone en una de las hojas de aquí, me parece que lo pone. Vamos a ver si lo encontramos. No sé si en esta, si no hay alguna otra más adelante que me parece que pone la memoria que tiene. Por ejemplo, mira, en datos de usuario, en la CPU 221 tengo 1024 palabras, es decir, un K de palabras, que serían 2K de bytes. Sería una memoria de 2K, ¿vale? En la 22 es lo mismo, en la 24, que es la que tenemos nosotros, es el doble, y en la 26, que es el otro modelo que tenemos, también el doble. Pero bueno, normalmente, para lo que vamos a hacer nosotros, nos va a sobrar autómata por todos los lados. Los autómatas de gama alta se puede aumentar la memoria. Bueno, hoy en día vienen con mucho más que eso, ¿eh? El 1200 trae mucho más. Pero incluso se podría aumentar. Sí. Se mete un módulo de memoria y le metes la que necesites. Cuando guardas, por ejemplo, en el autómata imágenes, hay autómatas, por ejemplo, ahí donde estuviste tú en prácticas, tenían este que hacía las fotos, probablemente el autómata tendría una memoria potente para guardar todas las imágenes, aunque me imagino que las iría cíclicamente borrando, ¿no? Yo me acuerdo de ver uno que identificaba los fallos en la pasta esta que llevaban las tapas por dentro y se hacía fotos además a una velocidad de vértigo. Y ese, como te empezasen a fallar tapas, tenía que guardar, tenía que ir ocupando memoria rápidamente. Ahí en esos casos, pues a lo mejor son casos donde sí necesitas aumentar la memoria del autómata externamente. Claro, esos sistemas hay que enseñarles y hay que ir corrigiéndolos y es un poco lío. Bueno, seguimos. Formato palabra. Le doy el número de byte, que va a ser el más significativo, y me va a coger ese y el siguiente, como menos significativo. Y doble palabra lo mismo, pero con 4 bytes en vez de con 2. Si digo la doble palabra 100, me cogería el byte 100, el 101, el 102 y el 103. Y el menos significativo sería el del número mayor, el 103. Vale, y os lo pone gráficamente, se ve muy bien cuál es el orden. El byte más significativo del 100 sería el más significativo de toda la palabra. Esto cuando trabajamos con entradas y salidas analógicas, pues hay instrucciones que me permiten mover valores. En el 200 no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en el 1200, ¿vale? Pero esto es muy parecido en los dos. Si lo entendéis aquí, lo vais a tener entendido en el otro. Bueno, vemos el ciclo de programa, bueno, el cableado de entradas y salidas, que tiene una peculiaridad, ¿vale? Peculiaridad que es distinta al logo. Las entradas de este autómata son siempre a 24 voltios, independientemente de que el autómata tenga salidas a 230 o a 24. Y la fuente de alimentación está en el propio autómata. Yo tengo aquí dos bornes que son estos que están en la parte de abajo. Fijaros que pone salida para sensores DC24, 180 miliamperios. ¿Vale? Esa es la salida de tensión para alimentar los sensores. Las entradas van a ir conectadas siempre por un extremo a los 24 voltios de esta fuente de alimentación y por el otro extremo a la entrada del autómata correspondiente. Otra peculiaridad, otra diferencia respecto al logo, las entradas están en la parte de abajo y las salidas en la parte de arriba. Luego, dentro de estas entradas tengo bloques, tengo una serie de bornes que van numerados como 1M, 2M, si tuviese más habría un 3M, 4M. Cuando utilizo una fuente externa, yo tengo que unir la masa de la fuente externa a esa M, de la fuente de alimentación. Y tengo que unir todas las M's entre sí, ¿vale? Tengo que puentear todas las M's entre sí. Siempre que conecto dos circuitos electrónicos distintos, para poder conectarlos tienen que ser de la misma tensión y tengo que unir siempre las masas entre sí, ¿vale? Uniendo las masas yo puedo poner aquí una fuente de alimentación externa. Es decir, podría tener
los sensores alimentados desde los 24 voltios de una fuente externa, la masa de la fuente externa unida a la masa del autómata y luego todas las masas puenteadas entre sí. ¿Vale? Esa es la manera de conectar la parte de las entradas. La parte de las salidas. En este modelo que nosotros vamos a manejar, relés libres de potencia, pero que tienen el valor de tensión en común. Fijaros que en este de aquí, que es el modelo más sencillo, es la CPU, me parece que 221, tiene solamente 5 salidas y todas están conectadas al mismo valor de tensión. Es decir, todas las salidas de este autómata son al valor de tensión que yo le meto aquí. Si le meto 24 voltios son a 24, si en la L1 le meto 230 voltios son salidas a 230 voltios. Pero todas están unidas a este borne L1 internamente, con lo cual todas están condenadas a la misma tensión. ¿Vale? Y luego la alimentación, que es esta parte que tenéis aquí a la derecha. Tierra, masa y L+, este es un modelo de 24 voltios, el que nosotros tenemos es lo mismo, pero a 230 voltios. Sí, vamos a ver algún esquema de cableado, que igual se queda más claro. Mirad, la conexión de las entradas es esta de aquí. El L+ de la parte de abajo, que es la fuente de alimentación de 24, lo puenteo a todos los contactos de la alimentación y la salida del contacto a la entrada correspondiente del autómata. Y el M lo pongo con la M. Las M siempre van a estar unidas entre sí. Vale, ese es el cableado de las entradas. Ojo con esto, porque en el autómata no le puedo meter 230 en las entradas. Ojo con eso. Las entradas se alimentan desde el propio autómata. Salidas. Las de 230, que las tenéis representadas aquí. Este es el símbolo de una fuente de alimentación de alterna. Aquí le meto la fuente de alimentación de alterna, la línea se la meto al borne común de 1L, los relés estarían conectados todos, o lo que tengan las salidas, a la salida correspondiente, y el neutro les llega directamente a las cargas. Esto es lo mismo que en el logo, lo que pasa que en el logo las salidas eran todas diferentes, las tenía que puentear entre sí. Ahora tengo un único borne para cada salida, y la tensión, el borne de alimentación es común por grupos de salida. En este modelo tengo desde la 00 a la 03 con el borne 1L, desde la 04 a la 06 con el 2L y desde la 07 a la 11 con el 3L. Esta es la CPU 224, que es una de las que vamos a utilizar. Es decir, puedo tener hasta 10 salidas distintas con 3 valores diferentes de tensión. En una práctica que vamos a hacer en la segunda evaluación, que tenemos que conectar el variador de frecuencia, sus entradas van a 15 voltios. Y las voy a conectar a las salidas del autómata. Entonces, puedo ponerlas en uno de los grupos, pero no puedo mezclar esas salidas del autómata con otras salidas que vayan, por ejemplo, en relé de 230. Aquí llegaría con el cable de 15 voltios del variador, lo meto al 1L y de aquí ya saldría a las entradas lógicas del variador. Lo veremos. Pero bueno, la idea es que no se pueden mezclar valores de tensión diferentes en el mismo grupo de salidas. El cableado no tiene más respecto a digital, así de sencillo. El cableado analógico lo veremos con el 1200. ¿Vale? Aquí, como no vamos a trabajar con analógicas en este modelo, lo vemos en el 1200, que es muy parecido, pero tiene alguna pequeña diferencia. ¿Cómo se programa el autómata? Que es lo que vamos a hacer en la siguiente hora. Este modelo va a través de un cable que se llama cable PC-PPI. Es un bus de comunicación específico del autómata que se basa en ese protocolo RS232 que me permite conectar también los autómatas de la misma gama entre sí. Se conecta a un PC. En el PC tenemos que ajustar el interfase de salida. Ya lo veremos. Aquí no lo vamos a hacer el primer día porque vamos a trabajar con un emulador, pero cuando conectemos el autómata os voy a enseñar a hacerlo. Es un puerto tipo serie, con lo cual todo el ajuste que hay que hacer muchas veces es encontrar el puerto COM en el que está, ¿vale? El puerto de comunicaciones del ordenador. Os indica aquí en los apuntes de todas maneras todo el proceso paso a paso.
El software que vamos a utilizar es el Step 7 MicroWin 4.0, ¿vale? Es como se llama el software. Es este que tenemos aquí, que luego os enseño, ¿vale? Esta es la pinta que tiene. Bueno, aquí en los apuntes está con el 3.1, pero realmente es muy parecido, hay muy poca diferencia. De hecho, incluso la manera en la que se organizan las ventanas es la misma. Tengo 3 opciones de lenguaje de programación: COP, lenguaje de contactos; AWL, que es un lenguaje de instrucciones parecido al ensamblador y que es específico para este autómata; y luego el lenguaje FUB, que es el lenguaje de funciones lógicas, parecido al del logo, ¿vale? COP, lenguaje de contactos; AWL, lenguaje de instrucciones; FUB, lenguaje de funciones lógicas. Y luego vamos a aprender una metodología de programación que es el GraphSet. Gráfico de orden etapa transición, que viene de una norma francesa, es de origen francés, y es una manera de representar gráficamente las etapas de funcionamiento de un automatismo. Bueno, vamos a ver la manera primero de cómo representamos un automatismo mediante un GraphSet, y segundo, cómo podemos pasar del GraphSet directamente a un programa del autómata, de manera fácil y prácticamente directa. De esa manera lo que vamos a hacer es convertir el problema de automatización en solventar esta parte del GraphSet, en representar el automatismo mediante un GraphSet. A partir de ahí, la conversión a programa es puramente mecánica. ¿Cuál vamos a utilizar como lenguaje del autómata? El lenguaje COP, el lenguaje de contactos. Muy parecido al lenguaje que vimos en lógica cableada, ¿no? Los esquemas de lógica cableada. Bueno, todo esto del bloque de sistema lo vemos luego ya con la programación. Y la última cosa, antes de acabar, lo que os estaba diciendo del ciclo de programa. Esto conviene tenerlo claro por el tema de la imagen de proceso de las entradas y las salidas. El autómata, cuando inicia el ciclo de programa, lee el estado de las entradas. Primera operación que hace. A continuación, lee el programa almacenado y empieza a ejecutar la lógica del programa, ¿vale? A medida que está ejecutando, escribe los datos en las salidas. La imagen de proceso de las entradas no varía durante la ejecución, pero la imagen de proceso de las salidas se está modificando con cada instrucción que modifique las salidas. Lee las entradas, ejecuta lógica de control, procesa las peticiones de comunicación, efectúa un autodiagnóstico y finalmente lo último que hace es escribir la imagen de proceso de las entradas, de las salidas, en la salida física, es decir, en la placa donde yo le doy corriente a los relés. Y a continuación volvería a hacer exactamente lo mismo. Lee la imagen de proceso de las entradas, lee las entradas, lo copia en la imagen de proceso, ejecuta el programa cargado en la memoria del autómata, instrucción a instrucción y de izquierda a derecha, va actualizando la imagen de proceso de las entradas, procesa todas las peticiones de comunicación que tenga, luego realiza un autodiagnóstico y finalmente escribe las salidas y vuelta a empezar. ¿Vale? Bueno, a la vuelta del recreo lo que vamos a hacer es, os voy a indicar cómo cargar este programa, cómo acceder, cómo manejar también el emulador y vamos a empezar a hacer algún programa por ahí. Vale.